Gracias por seguir con nosotros. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, hizo nada menos que 11 viajes en los últimos 12 meses al Medio Oriente para tratar de lograr un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Y aunque Kerry, a quien entrevistamos hace pocas semanas, aunque él se muestra optimista, la mayoría de los expertos son escépticos de que se llegue a un resultado, por lo menos en el corto plazo. Hoy vamos a preguntarle sobre los aspectos de seguridad que están complicando estas negociaciones a los portavoces de ambos lados. En nuestros estudios tenemos a Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien se encuentra en una gira por Estados Unidos. Y desde Belén vamos a tener por vía telefónica a Javier Abu Eid, vocero de la Organización para la Liberación de Palestina. Empecemos con Javier Abu Eid. Gracias por estar con nosotros. Según tenemos entendido, una de las principales trabas en las negociaciones de paz, o la principal quizás, es el tema de las fronteras que separarían a Israel de un Estado palestino. ¿Cuáles son las principales exigencias de ustedes? Recuerda muy bien cuando hace la década del 80 se hablaba mucho de que esto se solucionaría simplemente si es que los palestinos reconocen al Estado de Israel en la frontera de 1967 y reconocen las resoluciones de Naciones Unidas. Bueno, esto Palestina lo hizo hace 26 años, en 1988, lo que es un compromiso muy duro. Estamos hablando de que Palestina reconoció en ese momento a Israel sobre el 78% de la Palestina histórica. Nosotros hablamos, al igual que el resto de la comunidad internacional, de terminar con la ocupación ilegal que Israel lleva a cabo de Cisjordania y la Franja de Gaza, y de eso estamos hablando de un 22% de la Palestina histórica. Esas son las fronteras que deben estar. Si queremos hablar de materias de seguridad, nosotros evidentemente que entendemos en muchos sentidos de que todos los estados y todas las naciones, incluyendo a Palestina, tenemos necesidades de seguridad, y por eso es que hemos sido muy claros en señalar de que estamos dispuestos a que haya una fuerza internacional de paz en esta zona que se encargue de ver de que ambos, Israel y Palestina, cumplan con los acuerdos. Evidentemente que la posibilidad de que hayan soldados israelíes en el Estado de Palestina es algo que nosotros rechazamos de plano. Ronnie Kaplan, varios puntos que citó Javier Abu Eid. El primero, él dice, bueno, la Organización para la Liberación de Palestina reconoció a Israel. Es lo que Israel quería. Entonces, ¿por qué no? Como vos sabés, Andrés, yo puedo hablar más que nada de temas de seguridad y menos de temas políticos, pero ya hace tiempo que los primeros ministros israelíes están hablando de 2 estados para 2 naciones. Y en este momento es una cuestión de negociación, qué es lo que va a pasar o no. Nosotros, como Fuerza de Defensa de Israel, vamos a hacer exactamente lo que nos van a definir los políticos. El punto principal acá me parece que no habla Javier es el aumento de la violencia que ha habido desde palestinos en Judea y Samaria hacia israelíes en el año 2013. De hecho, hablamos de 66 atentados terroristas, otros 5.000 ataques con rocas hacia población israelí. No, con rocas, con rocas, sí. Lo que dejó a 5 israelíes muertos y a 132 israelíes heridos. Cuando hablo de israelíes heridos, te hablo de por ejemplo, Adele Beaton, que una chica de 3 meses le tira una roca cuando el auto está manejando y la chica se queda cuadriplégica. Todo este tipo de violencia es violencia que la autoridad palestina no ha condenado a lo largo de todo el año, lamentablemente, y hay una constante incitación a la violencia hacia Israel, que lo vemos todo el tiempo, ¿no? A ver, Javier Abu Eid, tu respuesta a lo que acaba de decir el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Bueno, si las cosas fueran como dice Ronnie, esto sería como que nosotros estuviésemos ocupando el Estado de Israel y no lo contrario. Acá yo simplemente repetiría lo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo cuando estaba haciendo lobby para que haya un ataque en contra de Irán. Dijo, no escuchen lo que los iraníes dicen, vayan y vean lo que está pasando sobre el terreno. De acá yo digo lo mismo, no escuchen lo que los primeros ministros israelíes dicen sobre los 2 estados, vayan y vean lo que está pasando sobre el terreno. Desde que comenzaron las negociaciones auspiciadas por el secretario Kerry el 30 de julio del año pasado hasta el día de hoy, Israel ha avanzado construcción en asentamientos, colonias israelíes en el territorio palestino ocupado que podrían generar 52.000 nuevos colonos. Estamos hablando de un espacio de solamente 7 meses. Acá se habla, digamos, de temas de seguridad. Nosotros hemos tenido contados más de 3.360
incursiones militares israelíes en zonas palestinas durante todo este tiempo. 45 palestinos, incluyendo el día de hoy, han muerto durante este periodo de 7 meses. Ronnie Kaplan, Javier Aboud se me adelantó a mi pregunta sobre los asentamientos israelíes. ¿No tienen razón los palestinos cuando dicen que Israel no está actuando de buena fe en las negociaciones cuando está al mismo tiempo creando nuevos asentamientos en territorios disputados? Es un tema realmente político. Yo creo que es importante, Andrés, desde el punto de vista histórico, puntualizar que la violencia árabe hacia los judíos en la tierra de Israel es una cosa que data todo el año 1920, 50 años antes todavía que Israel haya entrado a algún asentamiento. El tema del asentamiento es al fin y al cabo el caballito el caballito sobre los que se agarran, ¿verdad? Pero la violencia árabe es un tema mucho más profundo que el tema de los asentamientos, es una narrativa al fin y al cabo. De todas maneras me gustaría sí puntualizar que hablamos un poco de violencia, pero al fin y al cabo el objetivo de las fuerzas de defensa de Israel en Judea y Samaria, esto lo hablamos mucho con Javier, que tuvo una muy buena relación, es mantener la seguridad de todas las poblaciones en el lugar, tanto la judía como la palestina, y de hecho, de hecho la gran mayoría de la zona son gente que quiere llegar a fin. A ellos le vamos a ir invirtiendo en los decenas de millones de dólares que invertimos en electricidad, en comunicaciones, en infraestructura, etcétera, etcétera. Y al resto, a los terroristas vamos a seguir tratándolos con agresividad, ¿verdad? Vamos a ir a un corte y después le quiero preguntar a Javier Aboud por este tema de los asentamientos. O sea, muchos de nosotros entendemos que los palestinos se oponen a los asentamientos judíos, pero hay 1,5 millones de árabes en Israel y Israel no los está pensando en expulsar. ¿Qué habría de malo en enclaves de colonos judíos en un Estado palestino? Se lo vamos a preguntar en el próximo bloque. Ya volvemos. Soy Nelson Quiñones con un resumen de las noticias más importantes a esta hora. Estudiantes y opositores al gobierno venezolano marcharon este domingo por Caracas y otras ciudades del país en respuesta a la convocatoria estudiantil que pide continuar en las calles. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro declaró el festejo de los carnavales y acusó a la oposición de querer prohibir la felicidad en el país. En Ucrania, las fuerzas rusas ahora tienen el completo control operacional de Crimea, según un alto funcionario de la Casa Blanca. Estados Unidos estima que hay alrededor de 6.000 tropas en tierra y fuerzas navales en la región. Los líderes del grupo del G7, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, condenaron la clara violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia. Y la Fiscalía en Bolivia inició una investigación para establecer responsabilidad en el desplome de una pasarela durante la celebración del carnaval en Oruro este sábado. En el hecho perdieron la vida 4 personas y más de 60 resultaron heridas, entre ellos 10 menores de edad. Les habló Nelson Quiñones. Continúen con nosotros aquí en CNN. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las negociaciones de paz en el Medio Oriente que está llevando a cabo el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y los problemas de seguridad que están trabando las negociaciones. Javier Aboud, vocero de la Organización de la Liberación de Palestina. Hablábamos recién de la violencia entre ambos lados. Ronnie Kaplan, el vocero de la Fuerza de Defensa de Israel, dice que ustedes, la OLP, nunca han condenado estos ataques que apenas en el último año, según Israel, causaron 130 heridos y 5 muertos en Israel. ¿Cierto o falso? A ver, partamos por ciertos puntos. Acá se está introduciendo esta nota como que si es que problemas de seguridad son los que están poniendo trabas a la negociación, cosa que claramente no es cierto, y usted le puede preguntar a los oficiales del Departamento de Estado norteamericano sobre esta situación. Acá lo que estamos teniendo es un diálogo muy parecido a la realidad de lo que tenemos en Palestina ocupada, digamos, donde en el lado de Israel según soldado y en el lado de Palestina según civil. Ahora, lo que me gustaría plantear de forma muy clara es lo siguiente.
Palestina, a través de la Organización para la Liberación de Palestina, ha estado comprometida claramente con sus compromisos y sus obligaciones bajo acuerdos firmados, particularmente la hoja de ruta. La hoja de ruta establece obligaciones tanto para el lado palestino como para el lado israelí. En el lado palestino, una de las obligaciones que no es muy popular en Palestina, pero que se lleva a cabo, es la coordinación en materia de seguridad con el lado israelí. En el lado israelí, una de las principales obligaciones es congelar toda la construcción de colonias en el territorio palestino ocupado. Lo que hemos visto es que desde el comienzo de la hoja de ruta, el 2002 hasta el día de hoy, se han avanzado con colonias que han subido el número de colonos prácticamente en 180.000 colonos. Javier, eso lo hablamos en el bloque anterior y si quieres volvemos a eso ahora, pero no me has respondido mi pregunta. La pregunta es si la Organización de Liberación de Palestina ha condenado o no estos ataques. Lo que pasa, Andrés, es que acá usted está llevando la discusión, así es que la población ocupada, en este caso, tiene que disculparse absolutamente por todo de lo que está sucediendo. Palestina tiene una posición muy clara en cuanto al tema de la violencia. Nosotros condenamos la violencia para todos los lados. Nuestras fuerzas de seguridad han sido muy claras en ese sentido y llevan a cabo un trabajo diario. El 40% del presupuesto del gobierno palestino va hacia la seguridad, una seguridad que lamentablemente no puede proteger a nuestros ciudadanos. Ronnie señalaba de que las fuerzas de defensa israelíes protegen a la población palestina. 500 ataques de colonos israelíes en los últimos 7 meses en contra de palestinos. ¿Cuántos de esos están en las cárceles? Las fuerzas lo que llaman fuerzas de defensa israelíes, que nosotros conocemos como fuerzas de ocupación en Palestina, no tienen siquiera un mandato para ir en contra de los colonos y tienen que esperar por la policía. Vamos a preguntarle a Ronnie Kaplan para darle un poco de tiempo también. Ronnie Kaplan, la primera aseveración de Javier Abu Aid. Adelante. Definitivamente nosotros condenamos lo que es la violencia de colonos hacia... pero lo primero que él dijo es que la OLP sí efectivamente condena la violencia. Me alegro mucho que Javier lo está haciendo por primera vez acá en CNN, pero te puedo decir que Mahmoud Abbas no lo ha hecho abiertamente. El otro día un menor palestino de 16 años le dio 17 puñaladas a Eden Atías. El menor nunca se arrepintió y a Mahmoud Abbas nunca condenó eso. O sea, no hay ningún tipo de condena. Quizás Javier lo dice en forma general, pero no creo que en forma particular. Respecto a los colonos, definitivamente nosotros lo condenamos terriblemente el tema y para nosotros también es terrorismo. O sea, sí, las agresiones de colonos israelíes hacia palestinos. Hacia palestinos también lo condenamos terriblemente, pero fíjate que es un tema de propiedad privada, no los quieren matar. Es un porcentaje ínfimo dentro de lo que es la violencia de palestinos hacia israelíes. Entonces hay que ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Javier Abu Aid, Ronnie, ¿cuántos colonos hay en las cárceles israelíes hoy en día por ataques a palestinos? 500 ataques en los últimos 7 meses. ¿Cuántos colonos hay en las cárceles? Si es que ustedes protegen. La verdad en este momento no tengo el número, Javier. De hecho, yo creo que lo que decía Javier, el tema de la cooperación a nivel de seguridad, es verdad, hay cooperación. Por ejemplo, cuando el Hamas intenta sacar un atentado desde adentro de la autoridad palestina, la autoridad palestina cooperamos porque ellos quieren gobernabilidad. Cuando el Hamas o grupos más salafistas o grupos de corte más radical, efectivamente hay este tipo de cooperación, pero vos lo sabés muy bien, Javier, que en todo tipo de disturbios que hay de la población palestina, la forma en que las fuerzas de defensa de Israel se comportan y que siempre, antes de que haya algún tipo de apertura de fuego o lo que sea, hay leyes súper claras y creo que eso también es conocido por la población palestina. Ronnie Kaplan, para no usar todo el tiempo en el conflicto con el Estado palestino, ¿qué pasa con Siria? ¿Qué pasa con Irán? ¿Se desinfló un poco la amenaza de un atentado nuclear de Irán? Definitivamente Siria e Irán son para nosotros problemas de seguridad más importantes que el tema palestino. Tenemos varios problemas. En Siria el problema más claro es hay 2 problemas. Uno es Assad, ¿qué va a pasar con ese país? ¿Se va a desintegrar? ¿No se va a desintegrar? Y el otro son los 30.000 combatientes de Al Qaeda que están ahí en Siria luchando, que en este momento están luchando contra el ejército sirio y contra Hezbollah, que actúa junto al ejército sirio. Pero el día de mañana hablan de que van a atacar a Israel. El tema de Al Qaeda en las fronteras de Israel es un problema fundamental, tanto en Siria, pero están también en el desierto de Sinaí en Egipto, están también en Jordania, están también en Turquía, están también en Irak.
Respecto a lo que me decías de Irán, en este momento es la fase diplomática, Israel está a la espera. El uso de la fuerza al fin y al cabo va a ser la última opción, como siempre. Pero lo que nos preocupa de Irán es el tema de Hezbollah. Hezbollah el grupo terrorista en el sur del Líbano, tiene más de 100.000 cohetes y misiles apuntando a Israel. Y este es el nuevo terrorismo, Andrés. O sea, que te tiran el cohete y el misil desde un centro de población civil de ellos, utilizando a sus civiles como escudos humanos, hacia un centro de población civil nuestra, intentando intencionalmente herir o matar a nuestros civiles. Para ustedes, para la Fuerza de Defensa de Israel, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina, ¿están aliados con Al-Qaeda, aunque dicen que no, y otros grupos terroristas, o no? ¿O están colaborando? No, definitivamente la Autoridad Palestina es un partner en las negociaciones de paz. Ellos están en contra del terror en este momento. El problema que tienen es que, en cierto sentido, ellos dicen representar al Hamas, y el Hamas es representar a la población de Gaza, pero la población de Gaza está gobernada por el Hamas. El Hamas es una organización terrorista que dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Entonces nosotros hacemos esa separación entre lo que es la Autoridad Palestina, el legítimo representante de la población palestina, y el Hamas, que no sé qué va a pasar con ellos en un futuro, es un tema más político. Me están diciendo, esto da para un programa, para dos programas. Javier Aboed, te dejamos sin respuesta porque se nos cortó el tiempo, pero nos encantaría tenerte a ti y a Ronnie Kaplan para un programa entero. Están los dos invitados. Vamos a un corte y ya volvemos.